La obesidad es un mal que nos aqueja como sociedad en los últimos tiempos. Sin embargo, hay maneras de combatirla, pero para combatirla primero tenemos que diagnosticarla, y de esto se trata este video. Hoy en su canal de Ciencia, Vida y Salud hablaremos de las pruebas de laboratorio para determinar la obesidad. Comenzamos. Primero tenemos que definir qué es la obesidad. Es una enfermedad crónica, heterogénea, progresiva y recidivante caracterizada por un exceso de tejido adiposo disfuncional que perjudica la salud y el bienestar. Dicho de manera peyorativa, pues es lo que comúnmente conocemos como gordura. Pero ¿cómo podemos diagnosticar esto? Únicamente no nada más es por la vista. Una de las formas que se hace para diagnosticarla es mediante el índice de masa corporal. Esto para tener un valor y poder comparar entre un peso normal o un sobrepeso o una obesidad. ¿Y cómo es esto? Bueno, es una fórmula que se va a calcular dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de su estatura, pero en metros. Es una medida estándar para clasificar el bajo peso, el peso saludable, el sobrepeso y la obesidad, dependiendo del número que nos salga. Aquí en esta tableta que les muestro están los valores para clasificar cada uno de estos. Incluso en internet ya podemos encontrar calculadoras automáticas, únicamente como meter algunos datos como es el peso y la estatura, ya solito nos mandan este dato. Entre más alto sea el valor que se obtiene, pues es mayor el índice de obesidad y mayor el riesgo de sufrir alguna enfermedad. Otro dato que nos es útil es midiendo la circunferencia de la cintura, que es donde generalmente se va a acumular el tejido adiposo o la grasa. En hombres esta circunferencia tiene que ser menor a 94 centímetros y en las mujeres menor a 80 centímetros. Como en el caso anterior, entre más elevados estén estos valores, el riesgo de sufrir alguna enfermedad, sobre todo una enfermedad cardiovascular, va a ser mayor. Estas medidas de la obesidad lo que nos ayudan es para evaluar comorbilidades. En sí el estar obeso no es el problema, sino todo lo que esto acarrea. Pueden ser enfermedades metabólicas como por ejemplo la diabetes o problemas en el almacenamiento de lípidos como puede ser el colesterol y los triglicéridos altos, que finalmente pueden desencadenar un infarto. Otros problemas pueden ser los mecánicos. El cuerpo, al soportar peso de más, puede ocasionar algún daño permanente en la rodilla, sobre todo que son las que nos están cargando todo el tiempo. Problemas mentales, esto bueno, no se refiere tanto a alguna enfermedad, sino más que nada a la baja autoestima o tener por ahí algún problema de adaptación, sobre todo por los cánones en cuanto es a la estética, y también pues puede ocasionar problemas monetarios porque al tener diversas enfermedades pues uno tiene que invertir en su salud. Por ejemplo, una diabetes pues tienes que invertir en comprar medicamentos, o como les mencionaba antes, un problema mecánico como puede ser de la rodillas, pues ya se eleva el costo cuando tenga que realizar alguna cirugía. De ahí este es el problema de la obesidad, pero bueno, hemos ya dado las maneras de cómo evaluarla, cómo diagnosticarla, pero ahora vamos a pasar a las pruebas de laboratorio que pueden ayudar a soportar este diagnóstico y que también nos pueden dar una idea del estado de salud del individuo. Entre las primeras tenemos la química clínica. En química clínica son muchísimos los parámetros que se pueden evaluar, sin embargo, para la obesidad los principales serían los lípidos, como son el colesterol y los triglicéridos, la glicemia, que es la glucosa o la hemoglobina glucosilada, y pruebas de función hepática, que son mediciones de la ALT, AST y GGT. Hablando de los triglicéridos y el colesterol, estos van a determinar la función cardiovascular, ya que son grasas y se pueden acumular en las arterias, tapando el flujo de sangre, con lo que puede desembocar en un infarto y posteriormente en la muerte si no se ha atendido a tiempo. Los triglicéridos, su valor normal es menor a 150,
Y el colesterol, en cuanto a colesterol total, vamos a tener un valor que tiene que ser menor a 200. El colesterol HDL en hombres tiene que estar en 40 y mujeres 50. El colesterol LDL tiene que ser menor a 100. Esto para evitar algún riesgo cardiovascular, como ya les mencionaba anteriormente, que pueda taponar las arterias. Sin embargo, los triglicéridos y el colesterol muchas veces nos han dicho que hay que consumirlos de manera baja. Si bien esto es cierto, no los podemos eliminar completamente de la dieta porque tienen funciones muy importantes como pueden ser los precursores de hormonas, por lo que estos valores hay que estar manteniéndolos constante y tenerlos en revisión para evitar que se eleven y nos provoque alguna enfermedad o algún susto que pueda desembocar en algo mucho más grave. Por otro lado tenemos la glicemia o la glucosa, la medición del azúcar, como lo quieran llamar. Y vamos a tener mediciones de glucosa en ayuno, que es de 70 a 100 miligramos por decilitro, su valor normal. Recordemos que valores más altos nos pueden son indicadores de una diabetes o de una prediabetes, por lo cual este valor hay que estarlo checando constantemente. Las personas con obesidad, todos estos parámetros de química clínica generalmente los van a tener elevados. No es una regla, pero la mayoría de los casos es así. Es decir, van a tener la glucosa alta, lo que indica una diabetes, y los lípidos también los van a tener altos, lo que implica un problema en el almacenamiento de lípidos. Otro estudio que es importante realizar es una glucosa postprandial. Si bien no es precisamente para evaluar la obesidad, sí nos va a dar un indicio de personas con diabetes o con predisposición a esta. Otro estudio importante a realizar en este tipo de pacientes es la hemoglobina glicosilada con un valor que debe ser menor a 5.9%. La hemoglobina glicosilada es el promedio del valor de glucosa durante los últimos 3 meses, recordando que la glucosa se va a unir al eritrocito formando una reacción irreversible, que es lo que finalmente nos va a estar midiendo esta prueba. Y son 3 meses porque es el tiempo de vida que tiene el eritrocito. Igualmente, valores altos en estas pruebas pues nos indica una diabetes y un problema mayor, no solamente la obesidad como tal. Otra prueba en cuanto a la química clínica son las pruebas de infusión hepática, específicamente la AST y ALT, aspartato aminotransferasa y alanine aminotransferasa. Esto porque puede desembocar en un hígado graso. Generalmente estos valores se van a ver aumentados porque están trabajando de más, ya que un hígado graso pues no está realizando su función correctamente. También vamos a tener problemas con el perfil tiroideo porque puede haber variaciones en sus valores. Las pruebas del perfil tiroideo son muy comunes que se manden en casos de obesidad porque muchas veces las personas dicen que su obesidad es por causa de la tiroides, que hay algún mal funcionamiento en ella. Y los parámetros que se evalúan principalmente son la TSH, la T3 y la T4. Los valores de referencia pues los tengo aquí en pantalla. Sin embargo, cuando hay casos de hipotiroidismo, el metabolismo se va a ralentizar, es decir, se va a hacer más lento y se va a facilitar la ganancia de peso, generalmente por una retención de líquidos, pero no es tanto, generalmente son de 3 a 6 kilos lo que es el aumento. ¿Y cómo lo podemos ver reflejado en un perfil tiroideo? Bueno, porque la TSH va a estar elevada y la T4 va a estar disminuida. Sin embargo, es muy común que para tratamientos de obesidad pues se manda todo este perfil para poder descartar alguna enfermedad de la tiroides. Otro parámetro que se puede evaluar pues es el de la insulina, que es la hormona que regula los niveles de glucosa. Evalúa la producción pancreática y la resistencia a la insulina.
Como sabemos, la insulina está muy relacionada a la glucosa y a la diabetes, entonces siempre hay que evaluar esta hormona para saber cómo están los niveles de la glucosa y sobre todo medir la resistencia a la insulina, aunque también para este existe otro estudio que es el HOMA-IR o el índice HOMA, que mide directamente la resistencia a la insulina. Es decir, esto es una relación de la glucosa y la insulina para darnos este valor. Entre más alto sea este valor, hay una mayor resistencia y por lo tanto puede causar una diabetes y mayores dificultades para bajar de peso. Otra manera indirecta también de medir una resistencia a la insulina es usando la glucosa y los triglicéridos. Esta manera de calcularlo con la glucosa y los triglicéridos se le llama índice TIG. Es únicamente una relación entre el valor de los triglicéridos y la glucosa. Igualmente, valores superior a 4.4 nos sugieren una resistencia a la insulina. Si bien no es tan exacto como el índice HOMA, pues nos puede dar una idea para poder evaluar una resistencia a la insulina. Esto teniendo como fundamento que la falta de respuesta a la insulina dificulta el procesamiento de las grasas y provoca su acumulación. Otro estudio útil es evaluar las cantidades de vitamina D. Como sabemos, la vitamina D es un nutriente esencial, crucial para absorber calcio, fortalecer huesos y apoyar el sistema inmunitario. Entre mayor sea el índice de masa corporal, menor van a ser nuestros valores de vitamina D, ya que la grasa o el tejido adiposo va a actuar como un secuestrador, la va a almacenar y reduce su disponibilidad. Su déficit de esta vitamina va a ser común en la obesidad. Bueno, estas fueron las pruebas más importantes desde el punto de vista del laboratorio para poder evaluar la obesidad. Sin embargo, hay muchas pruebas complementarias que se pueden usar, pero esto dependiendo del criterio del médico y el caso que se esté atendiendo. Por ejemplo, está el examen general de orina, en el que es de vital importancia evaluar cuerpos cetónicos y proteínas para descartar un problema de función renal en caso de que haya una diabetes. Una biometría hemática, esto para hacer la correlación entre la hemoglobina de una biometría y la hemoglobina glicosilada. Pruebas de función renal, como puede ser una creatinina, la leptina, que es una hormona producida por los adipocitos y que ayuda a regular el apetito, el gasto energético y el peso corporal. Esta hormona últimamente ha estado muy de moda y también se está aconsejando su medida. Sin embargo, todavía no es como que una esencial para medir la obesidad este estudio, pero también es importante conocerlo. Un perfil hormonal, sobre todo en las mujeres por el ciclo en el que se encuentran de su menstruación y la fase ovulatoria, y factores inflamatorios como pueden ser una BCG o una PCR. Sin embargo, aquí la parte más importante de todas es consultar al médico. Estas pruebas son muy útiles, sin embargo, el que finalmente tiene que evaluar todo esto, pues es el médico. Es el que tiene que decir qué pruebas se utilizan y sobre todo, lo más importante, cuál puede ser un posible tratamiento, tomando como base estos estudios y la revisión física del paciente y su expertise. Por lo que no nada más es utilizar pruebas por utilizarlas, siempre hay que consultar a un profesional de la salud, ya sea un médico, un nutriólogo o un bariatra en el mejor de los casos. Bueno, con esto me despido de ustedes recordándole que se suscriban a nuestro canal, que nos recomienden, si les gustó, recomiéndenos con sus amigos y si no les gustó, recomiéndenos con los que les caen mal, aunque sea nada más para molestarlos un rato. Esto sería todo y les recuerdo que sigan buscando información, acumulando conocimiento. Esto solamente es una pequeña opinión, pero hay muchísimas más cosas con las que ustedes pueden enriquecer todo su conocimiento. Consulten a su médico y suscríbanse, denos like. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.